Y sí vamos a poner en énfasis un poco para qué sirve, digamos, en qué la usamos esa transformada de Laplace. Básicamente, nosotros ya hemos dicho la clase pasada que la transformada de Laplace era una herramienta para que nosotros podamos transformar un sistema de ecuaciones diferenciales a través de la transformada de Laplace. Transformamos a ese sistema. Transformada inversa era, profe, ¿no? Transformada inversa y después seguiría la... No, claro, primero hacemos la transformada de Laplace y con esa transformada de Laplace nosotros a las ecuaciones diferenciales la transformamos en ecuaciones algebraicas. Ecuaciones algebraicas. Una vez que la transformamos en ecuaciones algebraicas, la resolvemos como ecuaciones algebraicas. Y a través, o sea, a ecuaciones algebraicas, vamos a encontrar una solución. Solución. La solución. Y luego que encontramos la solución de esas ecuaciones fácil de resolver. Un ejemplo. Veamos un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico de esto sería, por ejemplo, resolver en algún momento resolver un circuito donde yo tengo una fuente, un circuito RLC. Ese circuito tiene una ecuación. ¿Cómo es la ecuación de ese circuito? Rápidamente. Por acá circula una corriente I de T. Esta es una tensión E de T. Entonces, este circuito de T por R
de la ecuación. Respecto de I, o sea, considerándola a I de diferencial, bien. Entonces, ahí estaba. Entonces, la propiedad de linealidad. Que puede ser la suma de dos funciones o puede ser una función multiplicada por una constante. La segunda es la propiedad de traslación. Primera propiedad de traslación. La primera propiedad de traslación tiene que ver con la multiplicación de f de t por e a la menos at. Entonces, dice que cuando yo multiplique a la función f de t por e a la menos at, la función transformada, la f de s, se va a trasladar en a. Es decir, que la transformada queda como f de s más a. Entonces veamos. Vengan acá. Vengan acá. Ahí. ¿A qué es igual la transformada de e a la at? 1 sobre s más a. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, lo que nosotros tenemos es ahí lo que nosotros tenemos ahí. Ay, Dios, ¿qué ha pasado aquí? Lo que nosotros tenemos ahí en la transformada de e a la menos at, hemos dicho que era igual a 1 sobre s más a. Y la propiedad, la primera propiedad de traslación me dice que si yo tengo la transformada de e a la menos at por f de t, esto es igual a f de s más a. Bien, hagamos la de arriba. La de arriba yo la puedo hacer como la transformada de e a la menos at por 1. Entonces, mi f de t vale 1.
Y la transformada de 1 es 1 sobre S. Pero como está multiplicada por E a la menos AT, a ese S le tengo que sumar A. Entonces ahí queda S más A. ¿Ven? Que es lo que tengo arriba. Entonces esa se llama primera propiedad de traslación. Y nosotros a veces simplificando decimos la multiplicación por E, o sea, por la exponencial en el dominio del tiempo, produce una traslación en el dominio de la frecuencia, en el dominio de S. A ese le llamamos frecuencia. Pero lo digamos en el dominio de S. Entonces, la multiplicación por E, por la exponencial en el dominio de T, produce una traslación en el dominio de S. Así decimos en esa propiedad. Una traslación. Siempre pasamos del dominio de T al dominio de S. Entonces, multiplicar por E en el dominio de T implica una traslación en el dominio de S. ¿La frecuencia, profe? ¿Ah? En el dominio de la frecuencia sería, ¿no? Le llamamos frecuencia, sí, a ese le llamamos frecuencia. Claro, este es el dominio del tiempo de los reales. Y ese en general es compleja. Pero nosotros la tratamos como si fuera real. Nosotros la tratamos como si fuera real. Lo que pasa es lo siguiente, que precisamente eso es lo que hacemos. Cuando nosotros transformamos de un dominio de T a un dominio de S, lo que estamos haciendo es simplificar, hacer una simplificación para el cálculo. Entonces, digamos, si yo uso una propiedad, esa propiedad me debe facilitar el cálculo, no complicarlo. Entonces, nosotros usamos la transformada de Laplace para simplificar el cálculo. Entonces, por eso, esta primera propiedad de traslación nos dice que multiplicar en el dominio del tiempo por la exponencial implica una traslación en el dominio de S. Es simplemente eso. Y ahí está clara. Ahí. Efectivamente, pero es simplemente para simplificar el cálculo. Después volvemos al dominio del tiempo. O sea, profesor, hay que verlo desde el punto de vista analítico, entonces. Claro, cuando nosotros queremos analizar una respuesta, en general la queremos la respuesta en el tiempo. En ocasiones, sí, por ahí en cálculo, en el otro, en control automático, sistema de potencia, esas cosas, capaz que trabajan en el dominio de la frecuencia. Pero por ahora nosotros lo usamos solo para simplificar los cálculos. Pero tenemos que saber, también debemos saber cómo pasar del dominio del tiempo al dominio de S, como también cuando hacemos la antitransformada, cuando vayamos a hacer la antitransformada, podemos pasar del dominio de S al dominio de T.
O sea, la ida y la vuelta, que es lo que decíamos nosotros cuando hacíamos todo el esquema ese de las ecuaciones diferenciales, pasamos a la algebraica, resolvemos las ecuaciones algebraicas y con la antitransformada volvemos a la solución de las ecuaciones diferenciales. Entonces tenemos que hacer todo el círculo. Entonces fíjense, ahí hay otro ejemplo. La transformada de t es 1 sobre s cuadrado. Entonces yo tengo la transformada de t por e a la at, va a ser 1 sobre s menos a al cuadrado. ¿Ven? O sea, a donde dice s pongo s menos a. ¿Y por qué? Porque acá dice, está multiplicada por at. Y acá está multiplicada por menos at, ¿ves? Cambia de signo. Nada más que eso. Entonces, ¿ven? Ahí hay otro ejemplo. Segunda propiedad de traslación. Ahora la función trasladada es la f de t. Está f de t menos t0. Que normalmente se escribe como f de t por la u de t menos t0. La escalón unitario o la salto unitario. Entonces, cuando yo traslado en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, se multiplica por e a la menos st. Entonces, si la transformada de f de t es f de s, la transformada de f de t por u, o sea, por la salto unitario, que es un traslado en el dominio del tiempo, la transformada va a ser la f de s por e a la menos st. Sí, en este caso es el t sub 0. En este caso es t sub 0. Si yo hubiera puesto ahí t menos a, esto sería e a la menos as. Acá es t sub 0. Es lo que sí. ¿Sí? Entonces, si yo hubiera puesto acá t menos a, o sea, u de t menos a, en la transformada hubiera puesto e a la menos as o menos sa. Es lo mismo. Y ahí está digamos, la demostración. De S, sí. Sí, le llamamos dominio de la frecuencia, digamos, por costumbre, nada más, porque en realidad S es sigma más j omega. A S en realidad es sigma más j omega. Pero nosotros la tratamos, como les dije, por simplificación del cálculo, porque yo necesito que la transformada me ayude a simplificar el cálculo de este circuito eléctrico. Entonces es por ello que yo la trato como si fuera una variable real. Es como si fuera otra variable. Por eso, por ahí se nos va, en muchos casos,
Dominio de frecuencia, pero en realidad la llamemos S. Ya van a ver que si nosotros, en principio, la llamamos S, desde el punto de vista de la matemática del cálculo, de la simplificación del cálculo, nos va a resultar mucho más fácil. Después le damos, en electrotecnia, por ejemplo, le damos un sentido más eléctrico a S. Pero en principio, en esta materia, nosotros la usamos más para simplificar el cálculo. Sin que por ello no hagamos las aplicaciones que correspondan, ¿no? Vamos a hacer aplicaciones. Entonces, otra vez, una traslación en el dominio de T implica multiplicación por E en el dominio de S. Le vamos a llamar así. Una multiplicación por E en el dominio de T implica una traslación en el dominio de S. Esas son la primera y la segunda propiedad de traslación. La del cambio de escala. La del cambio de escala dice que si la transformada de f de t es f de s, la transformada de f a la at es igual a 1 sobre a por f de s sobre a. ¿No hay un ejemplo ahí? No. Ya lo vemos el ejemplo. Veamos un ejemplo de ese. De ese cambio de escala. Dice la transformada de f de at es igual a 1 sobre a por f de s sobre a. Entonces eso dice el cambio de escala, así se dice. Entonces fíjense, por ejemplo, la transformada del seno de t es igual a 1 sobre s cuadrado más 1. Y la transformada hemos visto la tabla del seno de at sobre s cuadrado más 1. Eso dice, digamos, esto es por tabla y esta también. A vale 1. Ahora bien, fíjense, la hagamos a esta, a la del seno, por el cambio de escala. Entonces digo, la transformada del seno de at va a ser igual a 1 sobre A, dice. 1 sobre A. Por f de s sobre A. Entonces, 1 sobre A. F de s sobre A va a ser 1 sobre s sobre A al cuadrado más 1. Y eso, fíjense ustedes, nos queda igual a 1 sobre A por 1 sobre S cuadrado sobre A cuadrado más 1. Y eso a su vez es igual a 1 sobre A. Y
si le saco como un denominador a cuadrado acá, me queda S cuadrado más A cuadrado. Si yo simplifico el cuadrado con A, este A que está como denominador del denominador pasa como numerador. Con lo cual la transformada del seno de AT me queda A sobre S cuadrado más A cuadrado. Entonces ahí he aplicado lo que se llama el cambio de escala. Sí. Sí. Claro, si vos a ver, si vos al circuito que hemos hecho al comienzo, le pones una senoidal, cuando vaya a transformarlo, va a transformar de esta manera. Claro, sí, vos podés trabajar con el circuito, podés trabajar con la ecuación diferencial. Después vamos a ver cómo se trabaja con los circuitos. Después vamos a ver cómo se trabaja con el circuito transformado. Sí, como vos quieras. Vos. A ver, yo te doy el circuito en el dominio del tiempo, ¿sí? Y vos lo tenés que transformar al circuito. Vos lo tenés que transformar al circuito. Después vamos a ver cuáles son las características, o sea, cómo se hace la aplicación. Primero veamos las propiedades. Después vamos a ver cómo es la aplicación al circuito. Después vamos a ver cómo se aplican a los circuitos eléctricos. Primero veamos desde el punto de vista matemático. ¿Cómo es desde el punto de vista matemático? ¿Cómo se hace? ¿Sí? Ok. Después vamos a ver en la aplicación a los circuitos eléctricos. Por eso no nos adelantemos en la aplicación, porque si no, no lo vamos a entender. Es que no lo vean desde el punto de vista eléctrico, velo desde el punto de vista matemático. O sea, matemáticamente sirve el profesor para reducir. Nosotros, a ver, esto se llama fundamento para el análisis de señales, ¿sí? El fundamento para el análisis de la señal quiere decir que son las herramientas matemáticas que yo voy a emplear o voy a aprender para poder analizar las señales de un circuito. Por ejemplo, de un circuito eléctrico. Pero esto tiene más que ver con la matemática que con la electrotecnia, por ahora. Por ahora tiene que ver más con la matemática que con la electrotecnia. O sea, no traté de involucrar a la electrotecnia por ahora. Porque después veremos cómo es la aplicación. Porque si vos la mezcla con electrotecnia, va cagado. Eso es matemático. Y si vos no entendés, no vas a poder hacer la aplicación al proceso eléctrico. Ese es el problema. Por ahora nosotros... ¿Ah? Sí. ¿Ah? Ah, bueno. Entonces, veamos qué dice acá.
Transformada en Laplace de las derivadas. La de la derivada primera es S por f de S menos f de 0 más. Menos el valor de la función t cuando t es igual a 0. La transformada de la derivada segunda es s cuadrado por f de s menos s por f de 0 menos f' de 0. Fíjense que la derivada segunda, la transformada de la derivada segunda termina en la derivada primera de 0. Entonces, la transformada de la derivada enésima va a terminar en la derivada enésima menos 1. Y yo voy a ir multiplicando a la f de s por s a la n, si es la derivada enésima. Y luego voy bajando el exponente de s y subiendo en las derivadas. Entonces, tengo s a la n por f de s menos s a la n menos 1 por f de 0 menos s a la n menos 2 por f'. Y al final terminamos con f n menos 1 derivada enésima menos 1 de 0. La demostración es un poquito larguita, pero a ver, veamos por ejemplo, veamos un ejemplo para que lo entendamos a ese, sin ir al coso. Veamos acá. Fíjense acá. Acá tenemos la ecuación esta. ¿Sí? Ahí tenemos la ecuación diferencial. L derivada segunda. L derivada segunda de Q respecto de T dos veces. Más R por la derivada de Q respecto de T. Más Q sobre C igual a E de T. Entonces, fíjense ustedes cómo yo le voy a transformar ese circuito a esa ecuación. Entonces digo, L, que va a multiplicar a la transformada de la derivada segunda. Quiere decir que es S cuadrado por Q de S menos S por Q de 0 menos Q' de 0. Entonces ahí he transformado eso. A la segunda, a esta, fíjense ahí, lo vamos a poner acá abajo, R, que multiplica a quién? A S por Q de S, menos Q de 0, porque es la derivada primera. Y la tercera, la transformada de Q de T es Q de S sobre C, propiedad de linealidad, igual
a E de S, la transformada de la señal. Entonces así quedaría la ecuación del circuito S. Así quedaría la ecuación del circuito este algebraicamente. Por supuesto tenemos que saber qué pasa con Q de 0. Si Q de 0 es igual a 0, entonces Q' también es igual a 0. Entonces me quedaría L por S cuadrado por Q de S. Más R por S Q de S más Q de S sobre C igual a E de S. Pero bueno. Lo que queremos hacer ver ahí es cuál es el proceso matemático. ¿Cuál es el proceso matemático? La transformada de la integral es f de s sobre s. F de s sobre s. Directamente. Si yo quiero transformar la integral, qué sé yo, quiero hacer la transformada de la integral. Ahí tengo la transformada de la integral de I de t. La transformada de 1 sobre c por la integral de I de t de t. Entonces, esa transformada, la transformada ahí está. La transformada de 1 sobre c, la integral de I de t de t. Eso es 1 sobre c por la propiedad de linealidad. Y la transformada de I de t de t es I de s sobre s. Esto es lo que nos está diciendo acá. La transformada de la integral es f de s sobre s. Multiplicación por t a la n. Si yo multiplico por t a la n, la transformada es menos 1 a la n por la derivada enésima de la f de s sobre s a la n. O sea, la derivada respecto de s n veces. Ahí hay un ejemplo. Dice, la transformada de t al cubo es 3 factorial sobre s a la cuarta. Por otro lado, la transformada de t es 1 sobre s cuadrado. Entonces, si yo a t al cubo lo hago por t cuadrado por t, estoy multiplicando por t a la n, estoy multiplicando por t cuadrado. Entonces, menos 1 al cuadrado por la derivada segunda de la transformada de t, que es la derivada segunda de 1 sobre s cuadrado respecto de s dos veces. Resuelvan esa derivada segunda y le tiene que dar 3 factorial, o sea, 6 sobre s a la cuarta. La división por t. Si yo tengo f de t sobre t, la transformada es la integral de s al infinito de la f de u. A esta transformada la ponemos ahí como una u. O sea, hacemos un cambio de variable simplemente. Ahí hay un ejemplo. La transformada de 1
era 1 sobre S. Si yo la transformada de 1 la hago, la transformada de t sobre t, va a ser la integral de S al infinito de 1 sobre U cuadrado, porque la transformada de t es 1 sobre S cuadrado. Entonces, 1 sobre U cuadrado de U entre S e infinito. Y eso me da 1 sobre S. La de las funciones periódicas, la transformada de una función periódica es la integral entre 0 y el período de e a la menos st por f de t de t sobre 1 menos e a la menos st de t, st, perdón, s, el t período. Básicamente esta la usamos poco porque, salvo en la diente de cierre, algo por el estilo, porque nosotros la de la función seno y la de la función coseno la sabemos, la tenemos en la tabla. El comportamiento de f de s cuando s tiende al infinito. Si la transformada es de f de t es f de s, entonces el límite de f de s es igual a 0, siempre. En cualquier transformada. Y los dos últimos, el teorema del valor inicial y el teorema del valor final. El teorema del valor inicial dice el límite cuando t tiende a 0 de f de t es igual al límite cuando s tiende a infinito de s por f de s. Y el del final al revés. El límite cuando t tiende al infinito de f de t es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s. Bien, esas son las propiedades, o sea, esas son la definición de la transformada, tenemos la tabla de transformada y esas son las propiedades. Esa hay que manejarla sí o sí. Las propiedades no las podemos manejar nosotros con un machete. Las propiedades las tenemos que manejar al toque. Y eso se logra con la práctica. Obviamente, cuando tengamos la práctica lo vamos a ver mejor, pero recordemos esto. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es utilizando una herramienta matemática para simplificar un cálculo. Después, una vez que nosotros nos familiarizamos con la transformada de Laplace y con las propiedades y podemos lograr afianzarnos en el uso desde el punto de vista matemático, después le vamos a dar un sentido a la aplicación a los circuitos eléctricos. Pero esa es la idea. Que esto nos sirva para mejorar el cálculo y para hacerlo más fácil. En la clase que viene la van a tener con Gastón. Ahí también pueden hacerle preguntas. Creo que él le va a dar no sé si consulta, ese tipo de cosas. Lo hablaremos para ver cómo es el tema. Tanto de esto como de Fourier. Yo no sé cuándo va a dar el parcial. Así que, y después vamos a ver toda la práctica, todo esto, y bueno, después será, vamos a volver con la antitransformada y todas esas cosas. ¿Están, muchachos? Niños, niñas y todos los demás. Beta, nos vemos entonces. Nos vemos entonces. Cualquier consulta, me consulta por WhatsApp, o donde quieran, mail, lo que sea, no hay ningún problema. Que tengan buena noche. Hasta luego, profe, gracias.
Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Chao, que tengo muy buena noche.